caso del flip-flop RS, igual casi todo lo que hay que aprender es cómo generamos un 1 a la salida o cómo generamos un 0 a la salida. Entonces, en el caso del flip-flop RS, vemos que tenemos dos entradas, la S, la R, R es de reset y S es de set. Entonces, si nosotros vamos a simular esto y vemos esto, entonces, ¿qué es el chiste? Según la tabla de verdad que tenemos aquí. Acá tenemos esta tabla de verdad. Entonces, según la tabla de verdad, la idea es que para generar, repito, para generar una salida en 1, sería esto que está acá. Entonces dice que para esa salida en 1, nosotros lo que necesitamos es tener un 1 en S, o sea, un 1 en Z y un 0 en R. Entonces, si nosotros venimos acá y ustedes ven, si yo pongo un S, entonces aquí le estaría poniendo en 1. Entonces fíjense ustedes que el LED se me enciende, lo apago, véanlo aquí, por aquello, voy a marcárselo, vean que aquí tenemos S, ¿verdad? Y aquí tenemos AR, para que lo vean ahí. Entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjense que aquí si yo pongo S en 1, entonces se nos va a encender el LED para que veamos. Y cuando pongo R en 1, se nos va a encender el LED azul. Entonces, dice que aquí, con esta cosa, yo lo que estoy haciendo es un generador de reloj. Eso es simplemente hay un generador de pulsos. Entonces, uno entra ahí al LinkWire, lo carga y le pone nada más que haga 0, 1, 0, 1. Entonces, recuérdense que aquí, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Un tren de pulsos, ¿verdad? Eso es un trencito de pulsos. ¿Para qué? Para que me active el reloj del flip-flop. Precisamente para que me active el clock. Entonces, si yo activo aquí la simulación, entonces van a ver que en este LED verde está 1, 0, 1, 0. O sea, parpadea, se enciende, apaga. De esta forma yo voy a generar este tren de pulsos. Ahora, este flip-flop que está aquí RS, si ustedes se fijan, yo lo hice con compuertas. Entonces, esto que está aquí es lo que estaría, repito, esto que está aquí es lo que estaría, ¿a dónde? Ah, exactamente, dentro de la caja o del bloque funcional del flip-flop. Exactamente eso que estaba ahí. Muy bien, entonces, en este caso, acá, para tener un 1 a la salida, yo lo que tengo que tener es poner AS, a set en 1. Entonces, cuando llega el pulso del reloj, entonces, ¿qué obtengo yo aquí en Q? Un 1. Ahora, si yo pongo S en 0 y R en 1, automáticamente en Q lo que voy a tener es un 0. Obvio está que aquí yo tengo Q negado, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Aquí yo tengo Q negado y por lo tanto Q negado estaría en 1 porque Q está en 0. Entonces, ¿cuál es la moraleja, digamos, del flip-flop RS? O sea, en realidad es relativamente sencillo. Entonces, ¿cuál es la moraleja del flip-flop RS? Es que si yo ocupo un 1 en Q, o sea, si yo ocupo un 1 en Q, este 1 en Q me va a implicar que yo necesito poner a S en 1. A S en 1. Tan simple como eso. Y si yo ocupo un 0 en Q, repito, si yo ocupo un 0 en Q, esto lo que me va a implicar es que yo ocupo a R en 1. A R en 1. Obvio está que aquí R yo lo pondría en 0, ¿verdad? A R yo lo pondría en 0. Y aquí a S yo lo pondría en 0. O sea, la patilla que no se menciona, la entrada que no se menciona, la vamos a poner en 0. Entonces, repito, si yo quiero que Q tenga un 1, entonces voy a poner S en 1 y R en 0. Si yo quiero que Q tenga un 0, voy a poner R en 1 y S en 0. Entonces, veámoslo aquí. ¿Qué tengo aquí? Tengo 0, 0. Ok, entonces observemos. Si yo pongo S en 1, llegó el pulso del reloj y entonces Q se pone en 1. Precisamente Q se pone en 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo vuelvo a poner esto en 0 y yo pongo R en 1, Q se pone en 0. Como ustedes lo pueden ver. Q se pone en 0. Entonces, repito, el chiste aquí, ¿cuál es? Es que nosotros tenemos que si yo quiero que a la salida del flip-flop RS haya un 1, tengo que poner S en 0, en 1, la entrada S en 1 y la entrada R en 0. Y si yo quiero un 0, pongo la entrada R en 1 y la entrada S en 0.
Ok, esto era simplemente el repaso de la tablilla de verdad que ya habíamos visto. Y aquí vemos que así funciona. Ahora, ¿qué pasa con respecto a esto? Observemos aquí una cuestión importante. Con respecto a esto, lo que quiero que observen es que aquí aparece una nueva tabla. A esto se le llama una tabla de excitación. Ok, entonces fíjense que cómo se lee. Bueno, Q que está aquí es la salida. Repito, Q es la salida y Qn más 1 es también la salida. Pero ¿cuál es la diferencia entre Qn y Qn más 1? Bueno, la diferencia es la siguiente. Yo tengo la salida Qn y resulta que el chiste aquí es que llegó un pulso del reloj y lo que yo voy a obtener después de eso es Qn más 1. Qn más 1. Entonces, Qn es la salida que yo tengo en ese momento. Ahora, ¿cuál es el chiste? Es que Qn más 1 será la salida que queda. Repito, Qn más 1 será la salida que queda una vez que llega un pulso del reloj. O sea, este es nuestro amigo clock, ¿verdad? El CLK del reloj. Entonces, una vez que llegó el pulso del reloj, o sea, aquí esta salida tenía un valor. Llegó el pulso del reloj y entonces me va a dar la salida Qn más 1. Entonces, si ustedes observan, nos dice que yo tengo un 0. Si yo quiero que ese 0 se mantenga después de que llegue el pulso del reloj, entonces eso se lee de 0 a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice que tengo que asegurarme que en el momento que llegue el pulso del reloj, en ese yo tenga un 0, mis pollitos. Repito, en el momento que llegue este pulso del reloj, en ese tiene que haber un 0. Y no importa lo que haya en R. O sea, en R puede haber un 0 o puede haber un 1. Ojo, no nos confundamos. Tiene que ser en el instante en que haya un pulso del reloj. Entonces observemos esto, por ejemplo, aquí en la simulación. Yo tengo aquí que si yo simulo este circuito, observemos acá, acá tengo un reloj, ¿verdad? Llega y quita el pulso del reloj, que sería este pulso que dibujamos aquí en azul. Entonces nos dice, yo tengo un 0 y quiero que quede un 0. Entonces yo aquí tengo un 0, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, ¿qué me dice? Ponga S en 0. Vean que aquí yo tengo a S en 0, ¿verdad? ¿Lo ven? Yo aquí tengo a S, que está aquí, lo tengo en 0. Entonces dice, no importa lo que haya en R, digamos, en R hay un 1 o un 0, no importa. Aquí es que una vez que llegue el pulso del reloj, en ese instante, si yo tengo S en 0 y la salida estaba en 0, porque recuerden que aquí el chiste es que yo quiero, la salida está en 0 y lo que quiero es que permanezca en 0, o sea, Qn, voy a ponerlo aquí para que no se nos pierda, aquí, Qn está en 0. Y yo lo que quiero es que después del pulso del reloj siga en 0. Exactamente ese es el chiste. Entonces, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Exactamente lo que dice aquí. Dice, ponga a S en 1. Entonces, vea que llega el pulso del reloj. Llegó el pulso del reloj. ¿Y qué pasó? Vean que R estaba en 1, no importa. Pudo haber estado en 0, ¿sí? No importa. Porque una vez que llegue el pulso del reloj, si yo me aseguré que S estaba en 0 antes de que llegue el pulso del reloj, entonces el 0 se queda como 0. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice, bueno, y si usted lo que quiere no es eso, veamos otra cosa. Dice, yo tengo en Qn. Ahora, este lo voy a explicar así profundamente porque la filosofía es igual en todos los demás flujos que vamos a ver. Entonces, vamos a explicar esto así paso por paso para que nosotros lo podamos hacer un poquito más rápido. Entonces, vean esto. Ahora me dice, bueno. Ahora queremos otra cosa. Yo tengo en Qn un 0. Pero nosotros queremos, ahora lo que yo quiero es que, aquí está, ¿verdad? Tengo 0, pero que se transforme en un 1. O sea que Qn estaba en 0, llega el pulso del reloj y entonces en Qn más 1 yo quiero que aparezca un 1. Entonces, ¿qué me dice aquí la cosa? Dice, para hacer eso usted tiene que asegurarse que antes del pulso del reloj S esté en 1 y R esté en ¿qué? En 0, ¿lo ven? Entonces, ahora ¿qué me dice? Me dice, mire señor,
ponga, si usted quiere que este 0 que está aquí en Q se convierta en un 1, entonces va a tener que poner a R en 0, ya la puse en 0 aquí la tengo en 0, y ponga a S en 1. Entonces vio, llegó el pulso del reloj y se encendió Q1. O sea, antes estaba en 0, ahora cuando llegó este pulso del reloj, lo pasamos a un 1. Así es como se leen las tablitas de transición. Recuerde que esta es la tabla de excitación o transición. Entonces, de 0 a 0, de 0 a 1. Ahora, ¿qué me dice? Bueno, ahora yo digo, carajo. Ya llegó, ¿verdad? Qué raro Sofi y sus cosas, ¿verdad? Entonces, simplemente, ahora lo que queremos, nos dice nuestra querida Doc, es que ella tiene un 1, lo ven aquí, ella tiene un 1, y quiere que este 1 que está aquí se convierta en un 0 después de que llegue la entrada del reloj. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vean que aquí tengo el 1 en la salida. Ahora, yo tengo que asegurarme que una vez que este reloj de aquí, ¿verdad? Que aquí dice CLK de clock, ahí se lo fui identificando. Entonces, que este reloj de aquí, una vez que llegó el pulso, entonces este 1 que está aquí me lo transforme en un 0. Eso es muy importante porque ese es precisamente el truco que nosotros hacemos o que vamos a utilizar para cuando diseñemos circuitos con flip-flop. Entonces, estamos acá. Tengo aquí el reloj, llegó. Recuérdense, entonces, ¿qué me dice? Me dice, para que de 1 pase a 0, usted tiene que asegurarse de lo siguiente. Y lo que usted tiene que asegurarse es que S esté en 0, pero que R esté en 1, ¿lo ven? Entonces, para lograr eso, entonces yo tengo que venir y digo, carajo, R tiene que estar en 1 y S tiene que estar en 0. Entonces, cuando llega el pulso del reloj, ¿qué pasó? Se me convirtió en 0. O sea, el 1 que yo tenía, ahora se convirtió en un 0. En un 0. Vamos a borrar aquí un poco la tabla para ir despejando. Vamos a borrar aquí, borramos aquí. Muy bien. Borremos esta parte de aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice? Me dice lo siguiente, ¿verdad? Me dice, aquí, dice, imagínense que lo que queremos es que yo tengo un 1 y entonces quiero que se mantenga en un 1. O sea, yo ahora aquí tengo un 1 y yo quiero que después de que llegue el pulso del reloj me quede un 1. Exactamente eso, me quede un 1. Entonces, para lograr eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que asegurarme que antes de que llegue el pulso del reloj, R esté en 0. Repito, R esté en 0. Si yo logro que R esté en 0, no importa, ¿saben qué dicen? No importa si S está en 1 o en 0, automáticamente si yo tengo un 1, se va a mantener un 1. Entonces aquí, déjenme jugar un poquitico, porque vean que ahorita yo la tenía en 0, tengo que asegurarme de que esa cosa se ponga en 1, se puso en 1, ya está. Lo voy a dejar ahí, es un juego nada más, porque recuerden que si yo pongo set en 1, lo obligo a irse a 1, ¿verdad? Era lo que teníamos aquí. Recuerden que ese truco que acabo de hacer de ponerlo en 1, simplemente lo que estoy utilizando es la tabla de verdad, que me dice que si yo pongo a S en 1 y a R en 0, la salida se pone en 1, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí, entonces me dice, yo tengo un 1, o sea, yo quiero que este 1 permanezca, una vez que este reloj se activa. Entonces, ¿cómo hago eso? Es poniendo R en 0 y S no importa. Entonces, si yo activo aquí el simulador nuevamente, entonces, ven ustedes cómo este 1 se mantiene, ¿verdad? Este 1 se mantiene aquí. Entonces, de 1 se me quedó en 1. Entonces, vamos a repasar rápidamente qué sería entonces la tabla de excitación o transición. Lo que me dice es qué tengo que hacer yo para controlar, provocar cierta salida. Ese es el toque, mis chiquitos. La tabla de verdad me dice cómo funciona, pero la tabla de transición o excitación lo que me dice es precisamente qué tengo que hacer yo. Repito, qué tengo que hacer para lograr que este flip-flop haga cierta cosa. Entonces me dice, de ahí, juguemos aquí con eso. Si usted tiene un 0 y quiere que se le quede en 0, haga esto que está aquí.
haga esto que está aquí. Dice, si usted tiene un 0 y quiere que se vaya a 1, haga esto que está aquí. Dice, si usted tiene un 1 y quiere que se le vaya a 0, ¿qué tiene que hacer? Esto que está aquí. O sea, poner las entradas de esa forma. Y dice, ajá. Dice, pero si usted tiene un 1 y quiere que le quede un 1, haga esto que está aquí. Entonces, si ustedes quieren que su entrada, su salida estaba en 0 y se vaya a 1, ponga S en 1 y R en 0. Si ustedes tienen un 1 y quieren que se les convierta en 0, ponga S en 0 y R en 1. Si ustedes tienen un 1 y quiere que permanezca ese 1, ponga S no importa en qué, pero asegúrese que R está en 0. Todo eso antes de que llegue este pulso del reloj. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la próxima clase va a ser precisamente de cómo construir un circuito de mando, control y regulación con flip-flop. Y eso se hace precisamente con la tabla de excitación. Con la tabla de excitación. ¿Por qué? Porque yo digo, yo tengo esta salida, pero quiero que haga que esa salida se pase a tal lado, o se pase de tal forma, o se haga de tal forma. Entonces, ¿cómo logro eso? Con la tabla de excitación. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Es cómo yo voy a provocar con sensores, con interruptores, de cualquier forma, que estas entradas S y R se comporten de esa forma. Exactamente. Por eso es que es tan importante este asunto. Bueno, entonces, eso es con respecto al flip-flop RS. Voy a cerrar acá esto para abrir el siguiente flip-flop, que es el JK. Ok. Muy bien, para estar claros. Cantillo, ¿se ve ahora sí el JK? Sí, correcto, se ve. Ok, bueno, empecemos con el flip-flop JK. Si ustedes se fijan acá, a diferencia del caso anterior, ahora ya no lo estoy usando con compuertas, sino que estoy usando un circuito ya, en el simulador estoy usando entonces un bloque funcional que me está diciendo aquí que yo lo que tengo es el flip-flop JK. ¿Lo ven? El flip-flop JK. Vamos a verlo un toquecito aquí. Ajá, ¿lo ven ahí? Ahora, yo aquí ya tengo un bloque funcional que me dice que ese bloque funciona. Entonces, vean que ese bloque sería exactamente como nosotros lo vamos a encontrar, que nos dice de una vez que tiene una entrada J, una entrada de reloj, tiene una entrada K, una salida Q negada, y vean ustedes, por ejemplo, en este caso que nos aparece una C. Esa C es de clear, de borrado. Entonces, los flip-flop integrados, ya que usamos en un circuito integrado, suelen traer algunas patillas extra. Ojo, aquí yo lo que estoy haciendo, si ustedes se fijan, les agrego, aquí tenemos la tabla de excitación, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla de verdad del flip-flop, pero aquí les estoy poniendo precisamente un diagrama de conexión. Eso es porque en el caso del JK, del D y el T, además de ver la simulación, vamos a hacer un laboratorio virtual. Eso es ¿por qué? Porque si ustedes se fijan aquí, observen ustedes este asunto aquí importante, es que nosotros acá tenemos, por ejemplo, un reset que no tenemos en el simulador. Y acá tenemos también este reset en el caso del circuito integrado. Si yo no hago algo con él, resulta que no sirve. Entonces ahora yo se lo voy a explicar en el caso del circuito integrado. ¿Por qué? Porque resulta que hay que tener cuidadillo con eso. Una cosa es el simulador y otra cosa muy diferente, ¿verdad, mis pollitos? Es el montar el circuito. Entonces por eso vamos a hacer el simulador y vamos a ir a una aplicación de laboratorio virtual. Entonces vamos a ver aquí cómo funciona la cosa. Aquí nosotros tenemos igual, vean, les hice aquí para que tenemos aquí el reloj, ¿verdad? Tenemos aquí la entrada J, tenemos aquí la entrada K. Estos LED me van a indicar aquí si J está en 0,1, si K está en 0,1, y aquí tenemos la salida Q y aquí tenemos la salida Q negada.
Exactamente, esa sería la distribución del montaje que acabamos de hacer aquí. Entonces, ahora sí, si yo lo simulo, simple y sencillamente ocurre aquí la misma cosa. Vean que aquí yo tengo en amarillo el reloj, ¿verdad? El tren de pulsos. Entonces vamos a tener aquí que nuestro tren de pulsos, ¿cierto? Nuestro reloj, muy importante. Recuérdense que el asunto de circuitos es que mientras no haya reloj, ellos no hacen nada, ¿verdad? Están durmiendo. Entonces aquí está el reloj. Muy bien. ¿Qué nos dice la tabla de verdad? Nos dice, usted quiere un 0 a la salida, seguro. Entonces asegúrese que K está en, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Asegúrese que K está en 1. Que K está en 1. Entonces vamos a poner acá en 1. Entonces si yo pongo acá en 1, K está en 1, J está en 0 y vean que Q negado está en 0. Obvio está que Q está en 0, obvio está que Q negado va a estar en 1, ¿verdad? ¿Qué me dice ahí inmediatamente? Me dice, usted lo que quiere, no hombre, usted ya sé, usted lo que quiere es un, voy un momentito aquí, usted lo que quiere es un 1 a la salida. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer para un 1 a la salida? Asegúrese que J va a estar en 1 y que K está en 0 y verá que nunca va a tener problemas, siempre va a tener un 1 a la salida. Entonces, si yo tomo J, lo pongo en 1 y K lo pongo en 0, que está, ¿verdad? J en 1, K en 0, ¿qué pasa con Q? Q se va inmediatamente a 1, ¿verdad? Y la salida negada sería 0. Obvio está. Ahora, aquí recuérdese que en el flip-flop RS habíamos dicho que la combinación 1-1 estaba prohibida, ¿verdad? Porque no sabíamos con qué nos iba a salir el flip-flop. Ahora, ¿qué nos dice aquí? Importantísimo. ¿Qué nos dice aquí? Precisamente el circuito nos dice, en el caso del JK, si yo pongo 1-1, lo que pasa es que Q se niega, ¿lo ve? Lo que esté en Q se vuelve negado. Entonces, si nosotros venimos acá y ponemos 1-1, observen algo interesante. Q está en 0, llega el reloj, se pasa a 1. Ahora, vean lo que pasa. Comienza a oscilar, ¿verdad? Vean qué interesante. Quiere decir que si nosotros tenemos un flip-flopcillo JK y monta ese circuitillo, puedo tener a la salida unas lucecitas rítmicas ahí. Enciéndela. ¿Por qué? Porque observen esto. Dice que el valor que está en Q, una vez que llegue el pulso del reloj, se niega. Entonces tengo un 1, llegó el pulso del reloj, se negó el 0. Ahora tengo un 0, llegó el pulso del reloj, se tiene que negar y convertir en 1. Tengo un 0, llega el pulso del reloj, se convierte en 1. Tengo un 0, se convierte en 1. Tengo un 1, se convierte en 0. Y así sucesivamente. Entonces, cada vez que llegue el pulso del reloj, entonces la salida que yo tengo se negaría. Se negaría. Eso sería con respecto a la tabla de verdad. Ahora, ¿qué pasa con respecto a nuestra querida tabla de transición? ¿Qué pasa con nuestra tabla de transición? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, observen esto. Nos dice, ustedes tienen 0 y quiere que siga en 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ponga J en 0. No importa dónde esté K, en el momento que llegó ese pulso del reloj, recuerden que estamos hablando aquí que tengo QN antes del pulso del reloj y QN más 1 después del pulso del reloj. Sigue siendo igual. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es simple y sencillamente que nos dice, ok, entonces, tiene un 0, quiere que se quede en 0, entonces ponga J en 0 y K no importa en qué esté en ese momento, cuando llegó el pulso del reloj, si J está en 0, el 0 que está a la salida se le va a quedar como 0. Tiene un 0 a la entrada, a la salida y quiere que le quede un 1. ¿Qué tiene que hacer? Haga esto. Entonces nos dice que yo lo que tengo que hacer es poner J en 1 y K, no importa en lo que esté, una vez que llegó el pulso del reloj, el 0 que estaba en la entrada se convierte en un 1. Se convierte en un 1. Nos dice, usted tiene un 1 y quiere que se le convierta en 0. Lo que tiene que hacer es esto que está aquí. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Asegurarme que antes de que llegue el pulso del reloj, en K haya repito, en K haya un 1. Eso es lo que necesito. En K haya un 1. Entonces, aquí algo importante. Dice, usted tiene un 1 y quiere que se le quede un 1. ¿Qué tiene que hacer? Esto que está aquí. Entonces, ¿qué nos dice?
Si usted quiere esto, entonces, antes de que llegue el pulso del reloj, asegúrese que en K haya un 0. Entonces, si ustedes lo ven, tienen un 0 y quieren un 0, asegúrese que en J hay un 0 antes de que llegue el pulso del reloj. Tienen un 0 y quieren un 1, asegúrese que en J haya un 1 antes del pulso del reloj. Quieren un 1 y quiere que se les convierta en 0, asegúrense que en K hay un 1 antes del pulso del reloj. Si ustedes tienen un 1 y quiere que se les transforme en 1, asegúrense que en K yo tenga un 0. Y de esa forma yo voy a poder controlar la transición y decir, yo tengo esto y quiero que se me convierta en aquello. Tengo esto, quiero que se me convierta en aquello. Entonces, de esa forma nosotros podemos obligar a que la salida se convierta en algo controlando las entradas. Controlando las entradas. Entonces, esta sería la simulación de cómo funciona el flip-flop JK. Nada más repasando aquí. Un toquecito. Repasando aquí un segundo, por favor. Y este señor aquí, la tabla de verdad. Repasando la tablita de verdad donde nos dice que si J está en 0 y K está en 0, entonces lo que haya en la salida se mantiene. Recuerde que eso quería decir QN, ¿verdad? No hay cambios en la salida. Si yo tengo J en 0 y K en 1, la salida se me convierte en 0. Si yo tengo J en 1 y K en 0, la salida se me convierte en 1. Y si yo tengo J en 1 y K en 1, la salida se hace negada. La salida se hace negada. Dice que voy a utilizar el 74HC73. 74HC73. Ese es un circuito integrado que en su interior trae 2 flip-flop JK. Entonces, si ustedes buscan los datos de ese circuito, se van a encontrar que trae 2 flip-flop JK. 2 flip-flop JK en su interior. Entonces, ¿cómo está montado este circuito? Bueno, este circuitillo lo que tiene es lo siguiente. Aquí vamos a tener las entradas. Entonces, esto va a ser J y esto va a ser K. Repito, esto va a ser J y esto va a ser K. Esto va a ser J y eso va a ser K. Ahora, aquí, para ver el funcionamiento, entonces vamos a decir que de este lado yo voy a tener 0. Y de este otro lado voy a tener un 1. Cuando yo ponga el interruptor de este lado, voy a tener 0. Y de este lado voy a tener un 1. Esto es Q. ¿Okay? Y este es Q negado. Y esto es Q negado. ¿Estamos? Ahora, esto va a ser mi reloj, mi CLK. Entonces, aquí yo lo que hice fue simplemente que voy a suponer que cuando yo doy un pulso aquí, voy de nuevo, vamos a marcarlo acá con amarillo. O sea, voy a marcarlo aquí. Entonces, esto que está aquí de amarillo es mi reloj. Entonces, cuando yo doy un pulso en ese reloj, se activa precisamente el circuito que ando buscando. El circuito que ando buscando. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí pasa lo siguiente. Si ustedes observan, esta es la patilla número 1. La patilla número 1 es el reloj, la entrada del reloj. Esta es la patilla número 2. Ojo, la patilla número 2. La patilla número 2 es un reset, es un clear. Si ustedes buscan los datos técnicos de ese circuito, resulta que este clear, aquí, vean que yo tengo conectado esto. Este es el bus negativo. Voy a ponerlo por aquí para que no se nos olvide. Este es el bus negativo del protoboard y este de aquí abajo es el bus positivo. Entonces, fíjense que este clear, que es la patilla número 2, aquí está el positivo. ¿Por qué lo conecté a positivo? Porque resulta que este clear me dice en la hoja de datos que para que funcione el 74HC73 debe de estar en positivo. Después nos vamos a la patilla número 3. Ustedes ven, la patilla número 3 es la entrada K1, que es esto que yo tengo aquí, este interruptor. En la patilla número 4, y por eso es que quiero que hagan, por eso es que quería montarles el laboratorio. Resulta que hasta ahora nosotros hemos usado chip de compuertas. Entonces no podemos seguir, hay que aclarar algunas cosas. Resulta que normalmente los chips de compuertas tienen su alimentación en la 8 y en la
16 o en la 7 y 14, o sea, en los extremos. O sea, si lo vemos de izquierda a derecha, normalmente los chips de compuertas van a tener su alimentación aquí en la última patilla, de izquierda a derecha del lado abajo, y la alimentación positiva en la última patilla de derecha a izquierda del lado superior. O sea, aquí tendríamos normalmente la VCC y aquí tenemos normalmente el tierra. Pero vean que en este chip, no, en este chip, adivinen qué, la patilla número 4 es precisamente la VCC. ¿La ven aquí? Entonces, la patilla número 4 es la VCC. Entonces, son detallitos que hay que aprender a tener en cuenta. Mientras que, si ustedes lo ven de aquí, la patilla número 11 es la GND. Entonces siempre hay que tener cuidado de algo. Una cosa es el simulador, que vimos que no salió todo bonito, y otra cosa es cuando nosotros venimos a montarlo en un protoboard, ¿verdad? Entonces, esos son los detallitos que hay que tener cuidado aquí. En el caso de este chip, que tiene un preset o un reset, y entonces hay que fijarnos, hay algunos que funcionan en 0 y otros que funcionan en 1. En este caso, este funciona en 1. ¿De dónde saqué esos datos? De los datos técnicos de la data chip de el circuito integrado. Iniciemos con la simulación, entonces. Entonces, vamos con la simulación. Pongo J en 1. Aquí tengo J en 1 y entonces yo debería ser capaz de darle un pulso de reloj a través de este interruptor y ver qué ocurre. Entonces le doy el pulso y si ustedes vieron, ¿qué pasó? Se encendió el LED de Q y se apagó el LED de Q negado. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Cuando yo pongo J en 1 y llega el pulso del reloj, entonces Q se pone en 1 y Q negado debería ponerse en 0. Ahora, ¿qué nos dice el asunto? Nos dice, si ustedes quieren un 0 a la salida, lo que tienen que hacer es poner K en 1. ¿Cómo ponemos K en 1? Aquí, ¿verdad? Yo les dije, lo corremos para acá, K está en 1, llega el pulso del reloj y entonces se apaga el LED de Q, ¿verdad? Porque en este momento Q es 0 y entonces automáticamente Q negado se debería ubicar en 0, en 1, perdón. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que si yo pongo los dos en 1, J y K en 1, J y K en 1, entonces al tener J y K en 1, cuando llegue el pulso del reloj, tiene que invertirse lo que está en Q. O sea, en este momento, ¿qué tengo aquí? Un 0. Por lo tanto, si yo le doy un pulso de reloj, debería pasarse a 1 y Q negado a 0. Ahora, si yo le vuelvo a dar un pulso de reloj, cuando J está en 1 y K está en 1, debería invertirse la salida. Entonces, ¿qué se invierte acá? Aquí hay un 1, entonces debería pasar a ser un 0. Debería pasar a ser un 0. Entonces llegó el pulso del reloj y precisamente, ¿verdad? Se apaga el Q y entonces tengo acá un Q negado activado. Si lo vuelvo a repetir, debería pasar lo mismo. Recuerden que en la simulación vimos que entonces era una luz intermitente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pulso el reloj, 1 en Q, 0 en Q negado. Pulso el reloj, 0 en Q, 1 en Q negado. Y ahí podríamos seguir de tal forma que va a estar oscilando. Ahora, si yo regreso a 0, 0 y llega el pulso del reloj, ¿qué pasa? No cambió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que en 0, 0 se mantenía. Recuerden que la salida que decía la tabla, ¿verdad? Que cuando J es 0 y cuando K es 0, la salida es Q negado, QN, ¿verdad? O sea, la salida se mantiene. Tengo un 0, un 1, perdón, llega el reloj, se va a mantener. Si yo quiero un 0 aquí, ¿qué tenía que hacer? Pongo K en 1, pulso el reloj, entonces se me apaga. Quiero un 1 en la salida, entonces pongo J en 1, llega el pulso del reloj y se pone en 1 la salida. Algo que quería rescatar de aquí, recuerden algo importante, fíjense que yo el cambio no lo tengo hasta que llegue el pulso del reloj. O sea, nosotros cambiamos las entradas, pero el pulso del reloj, la salida no cambia hasta que podamos llegar a hacer el pulso del reloj. Ejemplo,
Yo tengo J en 1 y K en 1. Si yo pongo aquí en 1, ya esto está en 1. Pero cambió la salida. No, ¿por qué? Porque yo no he activado el pulso del reloj. En este caso, como están en 1, 1, ¿qué debería pasar? Que Q se invierte. Está en 1, debe ponerse en 0. Pero se puso, no, ¿por qué? Porque no he activado el reloj. Voy a activar el reloj y entonces lo activo el reloj y entonces se apagó el LEDcito. Se apagó el LED. ¿Por qué? Porque hasta que yo haga el cambio con el reloj, repito, hasta que yo haga el cambio con el reloj, entonces el flip-flop cambia. Por eso al flip-flop también, a todos los flip-flop también se les llaman memorias. ¿Por qué memorias? Porque vean, yo aquí tengo que 0. Ahora, yo digo, voy a poner J en 1. Entonces, como J está en 1 y K está en 0, este LED tendría que haberse encendido porque Q debería ser 1. Pero ocurrió, no. ¿Qué es lo que hizo él? Memorizó el estado anterior. El estado anterior era 0 y ahí lo tiene memorizado. Aunque ya yo cambié las entradas. ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué no ha cambiado la salida? Si yo ya cambié las entradas. ¿Por qué? Porque no he puesto el pulso del reloj, no le he mandado el pulso del reloj. Una vez que yo le mande el pulso del reloj, entonces ¿qué pasó? Se encendió este LED, ahora sí cambió, ahora sí se hizo lo que tenía que hacerse. Ahora, si yo lo pongo aquí en 0, 0, K en 1, por ejemplo, este LED debería apagarse, porque nos dice que si J está en 0 y K está en 1, la salida debería ser 0. ¿Se activó? No. ¿Qué tiene el memorizado el 1? Aunque ya yo varié las entradas, no varía la salida. Llegó el pulso del reloj y entonces ahora sí. Por eso, repito, a los flip-flop también se les llaman unidades de memoria básica. Unidades de memoria básica, porque hasta que no llegue el pulso del reloj, entonces el flip-flop no cambia. Por lo tanto, tiene memorizado lo que había ocurrido en el anterior pulso del reloj. Continuemos con la simulación del flip-flop tipo D. Si ustedes ven acá, tenemos igual un flip-flop D, tenemos aquí la entrada D, esto es para ver si está en 0 o 1, tenemos la salida Q negado y el indicador del reloj para saber que vamos a tener el tren de pulsos. Ok. Ahora, acá ustedes pueden ver, y que ya habíamos visto, en el caso del flip-flop D, tenemos nuestro reloj, está oscilando, y ¿qué decía? Que es muy simple. Si yo tengo un 0 como aquí en la entrada, voy a tener un 0 a la salida. Si yo tengo un 1 a la entrada, que lo vemos aquí en azul, el 1, llega el reloj, y vemos aquí que ya en rojo se nos puso esto en 1, por lo tanto Q negado va a estar en 0. La tabla de transición también es sumamente sencillo. Si yo tengo un 0 y quiero que se quede en 0, ¿qué tengo que ponerle a D? Pues un 0. Si yo tengo un 0 y quiero que se convierta en un 1, ¿qué tengo que poner en D? Un 1. Si yo tengo un 1 a la salida y quiero que se convierta en 0, ¿qué tengo que ponerle? Un 0. Si yo tengo un 1 y quiero un 1, tengo que poner en D un 1. Esta simplicidad del flip-flop D hace que sea muy, repito, hace que sea muy útil, porque él es muy útil con respecto a ese asunto. O sea, es muy fácil de utilizar. Entonces, cuando yo diseño circuitos, repito, cuando yo diseño circuitos de control con un flip-flop D, esta simplicidad, ¿verdad? De que es 0, 0, 1, 1, entonces ayuda montones para el funcionamiento de él y cómo lo trabajamos. Entonces, repito, si yo tengo un 0 y quiero que se quede en 0, ¿qué tengo que hacer? Pongo D en 0. Si yo tengo un 0 y quiero que se transforme en 1, antes de que llegue el pulso del reloj, me aseguro que en D haya un 1. Si yo tengo un 1 y quiero un 0 a la salida, antes de que llegue el pulso del reloj, pongo un 0 en D. Si yo tengo un 1 y un 1, o sea, tengo un 1 y quiero que se quede en 1, lo que tengo que hacer es, antes de que llegue el pulso del reloj, asegurarme que en D tengo un 1. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la tabla de verdad? La tabla de verdad nos dice, un 0 me da un 0, un 1 me da un 1. Entonces es un flip-flop muy simple, pero no hay que confundirse. La simplicidad del flip-flop lo hace realmente poderoso, mis pollitos, lo hace realmente poderoso.
hace muy poderoso. Este gradito que vamos a utilizar aquí es el 74HC74. Repito, el 74HC74. En su interior, este amigo trae dos flip-flop tipo D. Aquí adentro trae dos flip-flop tipo D. Aquí tenemos igual, ¿verdad? ¿Qué va a hacer esto? Entonces yo aquí tengo mi entrada, ¿verdad? Entonces tengo aquí A, este es Q, ¿verdad? Este es Q, este es Q negado. Ahora, este va a ser D, la entrada D. De este lado yo lo pongo en 0 y de este lado pongo el interruptor en 1. Ahora, aquí observen algo importante, digamos, igual. Este integrado, repito, este integrado trae dos flip-flop tipo D. En la patilla número 1, lo que tenemos es un clear, un borrado. ¿Lo ven aquí? O sea, trae un restablecer un clear. En este caso, este clear también funciona con positivo. Y aquí voy a marcar esta otra también con positivo. Entonces, ¿qué sucede? Este clear, ¿dónde sabe uno eso? Con los datos técnicos. Entonces, en la patilla número 1 voy a tener un clear que tengo que conectarlo a 1 o a USC, ¿verdad? En la patilla número 2 del integrado, lo que tenemos es precisamente la entrada D. La entrada D. En la patilla número 3, lo que tengo es el reloj. En la patilla número 3, lo que tengo es el reloj, el CLK. Aquí tengo mi CLK. Mi CLK. Entonces, aquí, en la patilla número 3, tengo la entrada del reloj. En la patilla número 4, tengo un preset. ¿Qué diantres? Ya hablamos del reset. Ahora, un preset es una entrada que yo puedo utilizar para cuando veamos contadores, que es más adelante. Entonces, uno puede hacer ¿para qué? Para obligar que la salida se vaya a 1. Entonces, es otra patilla que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque para que él funcione, en los datos técnicos, el datasheet nos dice, si usted quiere que funcione perfectamente el 74, HC74 como flip-flop, entonces conecte el clear a más y el preset a más. O sea, siempre tengo que asegurarme que la patilla 1 y la patilla 4, no, perdón, la patilla 1 y la patilla 4 estén a 1 para uno de los flip-flop. El otro tendría estos mismos datos, pero en la patilla 10 y en la patilla 13. Porque aquí solo voy a usar uno de los dos flip-flop que tiene adentro. Ahora, aquí, de nuevo, fíjense, volvemos a que la alimentación de VCC está en la patilla 14 y en la patilla 7 tengo el GND. Entonces, por eso aquí la moraleja siempre va a ser, mis pollos, no podemos simplemente tomar y conectar un chip si no estamos claros de su data chip, ¿verdad? De su hoja de datos. ¿Por qué? Porque en la hoja de datos nos va a permitir decir cómo funciona. Una cosa es simularlo y otra cosa es montarlo. Entonces, vamos a correr aquí la simulación a ver cómo nos da, cómo nos va. ¿En qué está D? En 0, ¿verdad? ¿Lo ven aquí? Entonces, ¿en qué está Q? En 0. ¿En qué está Q negado? En 1. Dice que si yo lo paso a 1, no va a variar nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha llegado el pulso del reloj. Le mando mi pulso del reloj y entonces ya encendió el ledcillo rojo y se apagó el verde. Ahí no se ve muy bien el rojo, pero se encendió el LED rojo y se apaga el verde. ¿Por qué? Porque ahora Q está en 1, Q negado va a estar en 0. Lo regreso, digamos, ahora yo tengo D en 0, ¿cambió? No, hay una memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ha llegado el pulso del reloj. Cuando llegue el pulso del reloj, ahí, si ustedes ven, ahora sí, se nos apagó el LED rojo y ¿qué encendió? El LED verde. Deme un momentito para ver una cosa. Si yo le hago doble clic, le hago clic encima, ven que aparece esta pantalla aquí. Entonces aquí le puedo cambiar el color. Le voy a poner uno azul a ver cómo se ve. Ok, tengo uno en D. Perdón, voy a activar la simulación que se activa ahí.
pongo 1 aquí, entonces ahora sí llega el pulso del reloj, se apagó el verde y se encendió el azul, ¿verdad? Q negado en 0, Q en 1. Si yo pongo un 0, igual, ¿verdad? Cuando yo haga el pulso del reloj, entonces se tiene que activar Q negado y apagar Q, porque esa es la tabla de verdad. Lo que quería hacerle mucho énfasis aquí era precisamente en esto que tenemos aquí. Mis pollos, voy a reducir un poco, arrastro mi lupa. Aquí, ¿verdad? Que tenemos patillas que hay que aprender a utilizar, como el set, el preset, el clear. Entonces, que para estar claros de cómo y dónde hay que conectar esas patillas, usamos la hoja de datos técnicos, ¿verdad? Porque de lo contrario, nosotros podemos simular lo que sea, todo muy bonito, y después, ¿qué pasa cuando lo pasamos al protoboard? No nos sirve. ¿Por qué? Porque estos detalles son fundamentales. Si yo no conecto estas dos patillas, no funciona, no hace absolutamente nada. El caso del flip-flop tipo T, recordémonos entonces la misma situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que el flip-flop T nos dice, si ustedes tienen un 0 en T, ¿ven? Si yo tengo un 0 en T, cuando llegue el pulso del reloj, lo que va a pasar es que va a quedar el mismo valor que yo tenía. O sea, si tenía 0 se va a quedar un 0, si tenía 1 se va a quedar un 1. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice, miren, si ustedes tienen aquí el pulso del reloj, pero lo que ustedes tienen es un 1, lo que va a pasar es que se invierte la salida Q. Eso es. O sea, si yo tenía un 1, se convierte en 0. Si tenía un 0, se convierte en un 1. Aquí tenemos nuestro Q, aquí tenemos Q negado, aquí tenemos nuestro reloj y aquí tenemos el indicador de T. Entonces vamos a simular el circuitico para ver cómo nos va. Ahora, observen algo. Vamos a ver qué tan observadores fueron ustedes. Fíjense, es más, voy a aumentarlo aquí. Nada más. Y voy a seguirlo aumentando así bastante. Déjenme borrar lo que había escrito. Vean ustedes cómo se construye un flip-flop tipo T. Resulta que para construir un flip-flop tipo T, yo lo que hago es que cojo un flip-flop JK y uno la J con la K. Y eso inmediatamente, vean ustedes aquí. ¿A quién tengo aquí? Aquí a J. ¿Verdad? ¿A quién tengo aquí? A K. Si yo uno J con K en este punto, entonces lo que me queda es la entrada T. Entonces, ¿cómo se hace un flip-flop T con un flip-flop JK? Entonces, por eso, recuerden que yo les decía y les habíamos hablado de que los JK es uno de los flip-flops más poderosos y versátil. Prácticamente yo con un flip-flop JK puedo construir los demás también. Pero en este caso, en el mercado, como los flip-flops D son tan poderosos, hay cualquier cantidad de integrados y chips que traen flip-flop D. Y para construir los T, usamos un JK y unimos J con K. Repito, unimos J con K. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo sé que todo el mundo lo había visto, pero ya está ahí la pequeña explicación. Entonces lo vemos acá. Si yo simulo el programita, ¿verdad? ¿Qué tengo ahorita? Tengo un 0 en T. Entonces yo tenía un 1 en Q. Y vea que cada vez que llega el pulso del reloj, lo ven aquí, llegó el pulso del reloj, llegó el reloj. Vamos a recordar. Entonces, ¿qué tengo aquí? Nuestro pulso del reloj, ¿verdad? Entonces, cada vez que llega el pulso del reloj, repito, cada vez que llega el pulso del reloj, entonces el resultado va a ser el siguiente. Simple y sencillamente se mantiene lo que está en Q. En este caso yo tenía un 0, llega a 20 pulsos del reloj, no importa, se va a mantener el 0. Ahora, ¿qué dice? Si yo pongo T en 1, lo pongo en 1, aquí T está en 1, dice que lo que esté en Q se va a negar. Vea, tengo un 1, llega el pulso del reloj, se niega, entonces se convierte en 0. Si tengo un 0, cuando llegó el pulso del reloj se tiene que convertir en 1. Si tengo un 1, se convierte en 0. Si tengo un 0, se convierte en 1. Y entonces, simplemente la entrada va a estar oscilando. Si la entrada T está en 1. Si la entrada T está en 0,
se va a mantener el valor que haya en ese momento hasta que haya un cambio en t. ¿Qué me dice aquí? Me dice igual en la tabla de transición, si yo tengo un 0 y quiero que se quede en 0, tengo que asegurarme que antes del pulso del reloj, y lo vamos a dibujar aquí siempre, recuérdese, tengo el pulso del reloj. Antes del pulso del reloj lo que tengo es Qn. Después del pulso del reloj lo que tengo es Qn más 1, ¿verdad? Qn más 1. Entonces, dice acá que si yo tengo un 0 y quiero que se me convierta en un 1, lo que tengo que hacer es asegurarme que t está en 1 antes del pulso del reloj. Si yo tengo un 1 y quiero que se convierta en un 0, lo que tengo que asegurarme es que antes del pulso del reloj t esté en 1. Y si yo lo que tengo es un 1 y quiero que se quede en 1, ¿qué tengo que hacer? Antes del pulso del reloj, tengo que asegurarme que haya un 0 en t. Entonces repito, si yo quiero en la tabla de transición que haya que yo tenía un 0 en Q, N, y que después del pulso del reloj se quede ese 0, tengo que asegurarme que antes de este pulso del reloj yo tenga un 0 en t. Si yo quiero convertir el 0 de la salida en un 1, antes del pulso del reloj tengo que asegurarme que en t haya un 1. Si yo tengo un 1 en Q y quiero que se convierta en 0, antes de que llegue el pulso del reloj tengo que asegurarme que haya un 1 en t. Si yo quiero que en Q haya un 1 y se quede un 1, tengo que asegurarme que haya un 0 en t antes de que llegue el pulso de reloj. El pulso de reloj. De esta forma es como funciona el flip-flop tipo T. El flip-flop tipo